ocupamos ahora de un tema económico que generó comentarios desde el pasado fin de semana, a raíz de una publicación en el periódico cruceño El Deber respecto a datos de dos indicadores muy importantes para medir la pobreza en el país. Los datos correspondientes a la reducción de la pobreza extrema, número 1, y los datos correspondientes a la reducción de la pobreza moderada, dato número 2. Vamos a hablar de ello con Santiago Farhat. Él es director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. ¿Cómo está, señor Farhat? Buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, Juan Pablo, muchas gracias y estoy muy feliz de estar en este espacio por primera vez. Para nosotros el gusto de tenerlo por primera vez. Vamos ahora al tema. Es un tema técnicamente algo complejo para la gente que quizás no tiene las referencias necesarias. Comencemos por definir la diferencia entre pobreza extrema y pobreza moderada. Perfecto. Ahí hay una diferencia que hay que dejarla muy clara. La pobreza extrema, en un primer lugar, es aquella situación en la que las familias o los hogares no disponen de los recursos necesarios para cumplir sus necesidades básicas de alimentación. ¿Qué quiere decir? Es que los hogares no tienen el ingreso monetario necesario para poder consumir las calorías diarias que requieren para tener un desarrollo normal en su organismo, un desarrollo normal en su vida cotidiana. Extrema pobreza. Esa es la extrema pobreza. ¿La pobreza moderada? La pobreza moderada, la única diferencia es que ellos sí tienen la capacidad de cumplir con sus requerimientos kilocalóricos, pero tal vez no tengan la posibilidad de cumplir con los requerimientos de la canasta de bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia? La pobreza extrema, nuevamente, únicamente se basa en la alimentación, y la pobreza moderada están incluidos artículos de la canasta que son alimentarios y no alimentarios. Perfecta explicación. Antes de revisar los datos proporcionados por El Deber con cifras de la CEPAL que difieren de los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas, en porcentaje de población, ¿qué porcentaje de bolivianos están en una situación de extrema pobreza y qué porcentaje en situación de pobreza moderada? Bueno, en primer lugar, en porcentaje de pobreza moderada, estamos al día de hoy con un 34.6% de personas que viven en pobreza moderada. Es decir, alrededor de 3 de cada 10 bolivianos viven en condición de pobreza moderada. En el caso de la pobreza extrema, este índice es algo menor, este indicador es algo menor, y nosotros tendríamos que 15 de cada 100 bolivianos, o decir el 15% de la población, vive bajo la pobreza extrema. En el primer caso estamos hablando de aproximadamente 3 millones de bolivianos, en el segundo de 1,5 millones. Estamos hablando de 3.9 millones de bolivianos en el primer caso, y en el segundo caso estamos hablando de 1.7 millones de bolivianos. Muy bien, esos son los datos que nos permiten tener un contexto preciso del tema. Ahora sí, ¿por qué las diferencias entre las cifras presentadas por la CEPAL, que reconocen que en Bolivia ha habido una disminución significativa de la pobreza, tanto extrema como moderada, respecto a los datos del INE? ¿A qué se debe esa diferencia, aunque hay una coincidencia de fondo de que sí ha existido en ambas variables una reducción? No, perfecto. Yo creo que aquí hay que resaltar algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que entre la CEPAL y la medición del INE, y no solo del INE de Bolivia, sino de todas las oficinas de estadística de la región, existen diferencias referidas al cálculo de la pobreza en específico. ¿Y por qué es esto? Cada oficina de estadística tiene su propia manera de medir la pobreza, tiene sus propias canastas de pobreza o sus propias líneas de pobreza que están adecuadas en muchos casos a las especificidades de cada país, de cada región, y en el caso de Bolivia nosotros tenemos, por ejemplo, 10 canastas de pobreza. Tenemos 9 canastas, una por departamento, y tenemos aparte una canasta que es rural. En el caso de la CEPAL, lo que ellos hacen es, solo generan una canasta para todos los países, cosa de que este indicador pueda ser comparable entre los países. En ese sentido es que nosotros vemos que las estimaciones de la CEPAL, al ser una estimación estándar para toda la región, difiere en cierto grado de las estimaciones que tenemos como Instituto Nacional de Bolivia, Estadístico de Bolivia, para los años que se consideran dentro del estudio. ¿Cuáles son específicamente esas cifras, las que reconoce la CEPAL y las que establece el INE? Perfecto, no, las cifras las pueden encontrar justamente en el informe Panorama Social de América Latina.
y particularmente pone las dos tablas, pone las tablas de estimaciones CEPAL y pone las tablas de datos estadísticos oficiales de los países. Por ejemplo, si nosotros viéramos la estimación de pobreza extrema de la CEPAL al 2017, ellos estiman que existe un 16.4% de población boliviana que vive bajo la pobreza extrema. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística, para ese mismo año, calculábamos que teníamos 17.1%, es decir, alrededor de 0,7 puntos más que lo que nos decía la CEPAL. Para la pobreza moderada, tenemos la misma situación. Nosotros tenemos para el 2017, por ejemplo, 35.2% de población que vivía bajo la pobreza moderada, y como Instituto Nacional de Estadística nosotros tenemos 36.4%, una diferencia entre la CEPAL y nosotros de alrededor de 1.2 puntos porcentuales. Ahora, el INE ha sostenido que Bolivia se encuentra entre los países de la región que más ha reducido la pobreza moderada y extrema. Es una frase clara, no nos está diciendo que es el que más ha reducido, sino que está entre los que más ha reducido. En algunos casos, y dependiendo del indicador, somos el país que más ha reducido para un periodo de tiempo, y en otros casos estamos entre los países que más ha reducido. Según las variables de tiempo que se utilicen. No, según si estamos hablando de pobreza moderada o estamos hablando de pobreza extrema. Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis de la pobreza moderada entre 2005 y 2018, nosotros al 2005 teníamos 60.6% de personas que vivían bajo pobreza moderada. Al día de hoy, como les mencionaba, somos solo 34.6%. Esto implica una disminución de 26 puntos porcentuales y nos sitúa en segundo lugar después de Perú en reducción de la pobreza. Perú tiene 27 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza extrema, nosotros hemos reducido la pobreza de 38.2% en 2005 a 15.2% en 2018. Esta es una reducción de alrededor de 23 puntos porcentuales, que sí nos sitúa como el primer país en reducción de pobreza extrema en la región para el periodo 2005-2018. Ahora, el tema de fondo es destacable y desde luego valorable esa reducción de la pobreza, tanto en las dos variables, porque saca de esa condición a miles y miles de bolivianos. Pero eso no implica que Bolivia siga teniendo los más altos índices de pobreza en la región. Bueno, no tenemos los índices más altos, sí tenemos todavía unos porcentajes altos o considerables de pobreza. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y esto no es un fenómeno particular de Bolivia, es un fenómeno que se presencia a nivel mundial. A medida que uno va bajando la pobreza, realmente los ritmos de disminución se vuelven cada vez más difíciles. Implican muchos más esfuerzos por parte de los estados para reducir la pobreza. Nosotros, entre 2005 y 2018, hemos tenido importantes disminuciones, no solo en la pobreza, sino también en la desigualdad. Y ahora yo creo que el gran desafío a futuro es seguir avanzando a este ritmo sostenido para poder situarnos entre los países con menor tasa de pobreza extrema y tasa de pobreza moderada de la región. Aunque la CEPAL dice que Bolivia se ubica en la posición más desfavorable del grupo de 15 países evaluados, e incluso estamos peor que El Salvador en cuanto a la tasa de pobreza extrema. Bueno, los datos que presenta la CEPAL son los datos que se presencian en la región. Lo importante y lo que hay que destacar hoy en día es que sin duda alguna Bolivia es el país que ha reducido más la pobreza. Antes era el país más pobre, sin duda alguna, y hoy en día más bien estamos logrando cerrar la brecha entre los diferentes países de la región. Hemos avanzado algunos escalones y además hemos cerrado la brecha entre los países que eran menos pobres y los países que eran más pobres. Eso yo creo que es lo que se debería destacar hoy en día, y no solo la posición en la que se encuentra el país, sino la reducción de la brecha o la distancia que tenemos con países que históricamente han tenido niveles muy bajos de pobreza. Desde luego que es valorable, pero también debemos reconocer que la pobreza extrema en los mejores casos en cuanto a indicadores de otros países está entre el 5 y el 10%, y nosotros todavía estamos lejos de esos niveles. No, totalmente de acuerdo, y si uno se fija, por ejemplo, el caso de Uruguay, Chile ha tenido siempre, al 2005 probablemente tenía niveles cercanos al 10% de pobreza extrema, cuando nosotros teníamos niveles cercanos al 38%. Hoy en día esa distancia se ha recortado, nosotros estamos alrededor del 15% y ellos en algunos casos están alrededor del 5%, del 7%, y eso es algo que sin duda alguna hay que destacar, la distancia
que tenemos frente a otros países se ha disminuido de manera considerable. Para el cierre, un hecho que saco de la Galería Histórica: el 7 de agosto del 2007, el presidente Morales calculó que entre 15 y 20 años después Bolivia estaría en una situación mejor que la de Suiza. Ya han pasado 12 años, nos acercamos al año 15, también al año 20. ¿Estamos en condiciones de asegurar, como lo dijo entonces el presidente, que en algunos años, ya sean 5 u 8, estaremos mejor que Suiza? Bueno, habrá que ver el desempeño de los principales indicadores económicos. Yo, la verdad es que no tengo en mente a qué indicadores se refería el presidente Morales en su momento, pero sin duda alguna lo que hay que destacar es que sí estamos en el camino correcto, estamos en un camino de éxitos en estos últimos 13 años, donde se ve una economía estable, donde se ven reducciones en la desigualdad, por ejemplo, de 128 veces que ganaba el 10% más rico que el 10% más pobre, al día de hoy hemos reducido esa diferencia a 26 veces. Yo creo que esas son las noticias que tenemos que destacar. Cada vez nos estamos acercando más a países desarrollados, y yo creo que, bueno, la aspiración siempre va a ser poder alcanzar a países referentes como Suiza o países del occidente, y yo creo que eso es lo que nos tiene que guiar de aquí en adelante en la elaboración de política pública y de políticas sociales por parte del Estado. Aunque, recordando un dato más reciente, el Ministerio de Finanzas dice que tardaríamos 35 años en alcanzar a Chile, mientras una fundación privada sostiene que serían 105 años. No, totalmente de acuerdo ahí. El Ministerio de Economía y Finanzas sacó en su momento una nota de prensa explicando el tiempo que uno alcanzaría en alcanzar a estos países. Sin embargo, bueno, yo creo que nuevamente lo que nosotros tenemos que destacar es que el país ha crecido de manera sostenida, somos una economía estable, a diferencia de muchas de las economías de la región. Muchas gracias, Santiago Farjat, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por la precisión y la claridad de los datos. Que no sea la última vez que nos visite, ya lo convocaremos próximamente. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia.